Muy buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan en el continente americano, en América Latina. Bienvenidos a nombre del Foro Latinoamericano de Oradores a esta segunda edición de la Feria de la Palabra. Hoy iniciamos los domingos de libros, poesía y disertaciones con un evento de lujo, con la presentación del libro 500 años, la visión de los vencedores, del escritor Rubén Terán Águila. Es una propuesta muy interesante, así que les invitamos a seguir esta transmisión. Les recordamos también que en esta edición de la Feria de la Palabra estamos honrando nuestras lenguas indígenas, honrando nuestra herencia prehispánica, y precisamente esa es la propuesta del escritor Rubén Terán en este libro de reciente edición. Me voy a permitir leer la semblanza de nuestro escritor y también posteriormente de quien estará comentando este libro, el maestro Carlos Francisco Aquino López. Rubén Terán Águila es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, tiene estudios de posgrado en Ciencias Políticas. Él es integrante del Foro Nacional de Oradores José Muñoz Cota y ha sido distinguido con la presea del mismo nombre. Es campeón nacional de oratoria, consultor y asesor político. Tiene una amplia trayectoria política en el servicio a la comunidad. Fue diputado federal y actualmente es diputado local en su estado natal, Tlaxcala. Él es escritor de este libro, 500 años, la visión de los vencedores. Quiero también leer una muy breve semblanza de quien estará el día de hoy comentando esta obra, del maestro Carlos Aquino López. Es jurista, es orador, escritor, es presidente de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados, presidente de la Fundación Cultural José Muñoz Cota Ibáñez, y del Foro de Oradores José Muñoz Cota. Carlos Aquino es escritor, es campeón nacional de oratoria, pero sobre todo es un profundo conocedor y apasionado de nuestra historia. Es incansable a la hora de sembrar cultura. Carlos, los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias. Para mí siempre, Guadalupe Freire, es un honor que el timbre de tu voz, que reconozco, que admiro, sea quien pronuncie la presentación, en este caso del libro, pero con todo respeto y profundo agradecimiento de mi persona. Gracias, Lupita Freire. No hay nunca con qué pagar estos momentos de atención hacia la persona de uno. Gracias. Y efectivamente vamos a comentar un libro, pues, que en una primera instancia, por ejemplo, Jesús de la Torre Montúfar, que es un compañero orador, decía ante el título 500 años, la visión de los vencedores, dice. Y dice Montúfar, ¿qué no es la visión de los vencidos? De Miguel León Portilla. Y bueno, allí me da pie para poderle comentar con mucho respeto a Montúfar. Efectivamente, es una antípoda en el mismo título, porque todos estamos acostumbrados, afortunadamente, a la obra que dice la visión de los vencidos, de Miguel León Portilla, pero pues aquí está la temeridad, aquí está la juventud, aquí está el espíritu guerrero, dicho literariamente, de un joven tlaxcalteca que dice, y se atrevió, ¿sí? Decía José Muñoz Cota que los héroes, dice, hacen lo que pueden, los demás no lo hacen. Y en este caso el autor se atrevió y en una
propuesta muy seria. Dice 500 años, la visión de los vencedores. Un servidor toma esta posibilidad de poderlo comentar porque algún día, y los invito, compañeros, los invito a reflexionar, aperto libro, dicen en el principio, en este sentido. Cuando uno lee nada más la Ilíada, que es una maravilla de libro, escrita hace miles de años, pero además transmitida a través de la oralidad en los antecedentes oscuros pero brillantes del pueblo griego. La Ilíada es un poema de guerra. Es un poema bellísimo donde el encanto de la eufonía todavía hoy de las palabras, de los términos, nos viene a dar la posibilidad de contemplar cómo el desarrollo y crecimiento de un pueblo es incluso a través de el choque entre el empuje que traía el espíritu de una parte de ese gran pueblo y el resto, natura humana, que pues de alguna manera defendía lo que creía que era suyo o que le pertenecía, incluso de manera visual. Y ahí adopto en lo personal una visión, digo, bueno, con toda la belleza que tienen esos libros, con todo el encanto que estos guardan, en el fondo, no leyendo entre líneas, sino claramente, está siempre la beligerancia de los pueblos por imponerse. ¿Y qué podríamos criticarle, por ejemplo, a aquel pueblo que hizo la guerra, que venció, pero que nos dejó, por citar un nombre, nos dejó un Sócrates que no escribió una sola línea, pero que su alumno Platón escribió los diálogos y en él el personaje principal es su maestro Sócrates, y en él el lenguaje que enseñara solamente con esos sonidos permanece. ¿Qué le podríamos criticar entonces a ese acto guerrero que tuvieron ab inicio estos pueblos que cada quien con su visión pretendía imponerla, y gana el pueblo heleno, la maravillosa Atenas, porque Atenas es en todo, dice cientos de años después, Pericles, la escuela de Grecia. Y así, viniendo ya al momento del libro que quiero resaltar como una pretensión también que quiero que me acepten, así un tlaxcalteca dice a 500 años, y lo dice con respeto y lo dice con cuidado, por supuesto, la visión de los vencedores. No entra en situaciones que pudieran generar mayor polémica que lo que otros autores han dicho. No entra a el lenguaje, digamos, común, sino incluso respeta las citas de quienes trajeron el español, todavía hoy hablamos, y recordando a otro compañero orador, Federico Anaya, que le gustaba mucho la repetición de esos vocablos cuando estábamos en los concursos de oratoria, así nuestro amigo Rubén Terán Águila hace pues la transcripción respetuosa de los textos que tienen y guardan todavía la grafía de hace 500 años, de hace 420 años, de hace 440 años en que fueron escritos, o de hace 400 años en que fueron también interpretados por un escritor o escribano de Tlaxcala, Diego Muñoz Camargo. Eso es lo que hace este esplendoroso transcriptor, este retador, digamos, diputado, con este libro, y desde el título,
yo recuerdo varios títulos. A mí me llama la atención desde los títulos, debo confesarlo. Siempre parece que estos tiempos post-COVID son tiempos de una reflexión profunda, suave, tranquila, como dice Amado Nervo, ¿no? Cuando habla de la raza de bronce, ¿sí? Suave y tranquila y verdadera, dice él. Se está haciendo una reflexión desde el planteamiento mismo de los títulos de los libros. Y bueno, aquí estoy recordando uno que comenté poco, que es Que llore Dios. Invirtiendo la categorización interpretativa que hacemos en los cánones comunes de la historia. Claro que sí. Claro que sí, nuestro escritor, nuestro autor, Rubén Terán, a quien precio conocerlo, haberlo tratado y ahora pues ofrecerle, por supuesto ya ha pasado el toro, una sentida disculpa de mi parte porque fui muy duro como compañero y como juez de él, ¿sí? Pero vale en estas palabras que estoy haciendo la presentación de su libro, implícitamente esa expresión que acabo de hacer. Y aquí está entonces la hazaña de este joven. Decir que a 500 años la visión del pueblo tlaxcalteca es la visión de los vencedores. Que se nos dé esa oportunidad de poderlo decir. Bueno, en una guerra como tal, hay vencedores y hay vencidos. En una guerra como tal, desde antaño y en la literatura maravillosa, ya mencioné aquí Grecia, pero puedo mencionar también la guerra de las Galias, de la esplendorosa pluma de Julio César. Puedo mencionar a Tito Livio con su historia romana. Ahí vemos que las alianzas también se dan entre los grupos beligerantes o que están en disputa siempre, ab eterno, siempre disputando el hombre, porque como decía otro compañero orador, desde que alguien dijo esto es mío, ya se desata ahí una polémica permanente y hoy decimos este continente es mío, este gobierno es mío, esta montaña es mía, este puerto es mío, este rada es mío, esta orilla es mía. Y bueno, desde ese momento se desata siempre la polémica entre los seres humanos. Y así, en esta guerra, Florida in extenso, porque el espíritu que campeaba siempre entre los tlaxcaltecas era la guerra florida. Recibieron con flores, la flor de su vida, la flor de su juventud en Xicoténcatl el joven, fue la que ofrendaron en un principio para tratar de detener las agujas de acero que traían los españoles, las agujas de acero que traían en los cascos incluso con los cuales podían romper la ilusión de los defensores inermes que eran los tlaxcaltecas, porque efectivamente, como dice aquí el autor en el libro, no dimos antes la batalla para después entregar el ejército que conformábamos, que ya desmado había sido. Por supuesto que ya habían dado la primera batalla, fueron recibidos con frutos, fueron recibidos con alimentos desde que se encontraron con Jerónimo de Aguilar allá en el inicio en las tierras tabasqueñas. Fueron recibidos con regalos de una preciosa mujer que después haría la interpretación, y aquí hay una cosa a aclarar bellísima, que fue la Malintzin o Doña Marina. Así fueron recibidos, pero por los tlaxcaltecas, amigas y amigos, lo que veo en el libro de 500 años, la visión de los vencedores, fueron recibidos, imagínense ustedes, con las armas que les permitían que pudieran usar y ejercitarse en ellas el imperio azteca. Fueron recibidos con los lienzos que cubrían sus cuerpos y que no eran de gran colorido, ni mucho menos
de una oportunidad de poder atajar las armas que hoy pudiéramos considerar de esas silenciosas y mortales en este siglo XXI. Imaginen ustedes en aquel entonces armas que no podían ser atajadas con el tejido sencillo, modesto, así como lo imponía el imperio del Istle, que dejaba que pudieran tejer las manos guerreras, siempre libertarias, siempre pensando en lo que el ser humano piensa, como decía Don Quijote, que por la libertad se debe empeñar la vida, y lo sabían en espíritu este pueblo de Tlaxcala. Aquí lo vemos, bellísima narración, amigas y amigos, que hace este joven Rubén Terán Águila de el cariño a su pueblo, de decir, sí nos sojuzgaron, sí nos oprimieron, sí, por supuesto, no había otro camino para coexistir, pero una vez que también se cumplía, como dice aquí, la leyenda de la llegada de una persona que sería de señales en cuanto a sus características raciales, como la leyenda de Quetzalcóatl, que inquietó mucho a Moctezuma. También los tlaxcaltecas esperaban la llegada de una persona que sería su aliada en guerra, decían ellos, y así lo comprendieron, y bajo también esa interpretación que es maravillosa, el pueblo de Tlaxcala dando la batalla, siendo vencidos, yendo otra vez a la batalla, siendo vencidos, volviendo a la carga, siendo una vez más vencidos. El Senado, los 4 representantes de los señoríos de Tlaxcala, única figura distinta, diferente, habla, dialoga en voz alta, y esa es otra característica del libro. No olvida la oratoria como elemento de comunicación y de ejercicio de la búsqueda de soluciones en el pináculo del poder ya combatido, que era los señoríos, los 4 señoríos de Tlaxcala, y parlan en voz alta, y a pesar de ellos, de Xicoténcatl el viejo, porque muy a su pesar, ¿quién quiere entregar al sacrificio a su pueblo? Pero también, como dice la Biblia, has de sacrificar a tu hijo para la prueba de que estás con el Señor, dice en el Antiguo Testamento. Y así, Xicoténcatl el viejo, a su pesar, habiendo mandado a su hijo, como si fuera una parábola bíblica, y una vez que no pudo el hijo vencer al invasor, deciden en este Senado que había que buscar la alianza. Y hay aquí una maravillosa narración de discursos que llegan de los labios de Cortés y son respondidos por los labios de los tlaxcaltecas. Y vuelve a la réplica don Hernando Cortés, y una vez más el pueblo de Tlaxcala hace uso de la tribuna. ¡Qué maravilla de espectáculo donde se repite el encuentro de los viejos! Que mayor de 50 años, se decía en la antigua Grecia, quiere ar por el pueblo, y el Senado de Tlaxcala era mayor de 50 años. Xicoténcatl el viejo tenía más de 80 años, y ellos hablaron por su pueblo. Ellos dijeron sin duda esa vieja fórmula de yo hablaré por el pueblo, pero las condiciones que estaban, y aquí lo doctor, eran ya condiciones o el aniquilamiento de parte de los españoles, el aniquilamiento también de parte del Imperio Azteca, que además, desde que llegaron a las costas del Golfo de México, Moctezuma tenía flores, palmas y un piso diplomático para que no pagaran por Tlaxcala, para que fueran directo
hacia el Nochtitlán o Tenochtitlan y allí parlaran la forma de encontrarse o de solucionar la llegada de los españoles. Y ellos optaron primero combatir a Tlaxcala, los españoles o a Hernán Cortés en este caso. Cortés, al ver que no podían vencerlos de esta manera, pero que podían ser aliados, fuerza la alianza y esta se da. Por eso es la visión de los vencedores. Porque como los pueblos que siempre han hecho la guerra y los pueblos recientes, ahí tenemos la Triple Alianza, por ejemplo, que se da en la Guerra Mundial, así como ese modelo, naturaleza humana, Cortés, con esa visión, con esa agudeza, hace la alianza con el pueblo tlaxcalteca, y el pueblo tlaxcalteca también va a sobrevivir, también para seguir dando la guerra que lo habían acostumbrado los aztecas, hasta la alianza, los 4 señoríos. Y aquí están narrados los discursos que dicen los 4 y los que dice don Hernando Cortés. Es una maravilla de libro. Por supuesto que requiere un poco de atención y de cariño a nuestra historia patria, porque la historia patria se hace con los pliegos que nos han dejado heredados y que ha podido recuperar para beneficio de los que queremos a México. México desde la frontera sur, como decimos, hasta la frontera norte, como solemos también expresar. Ese México me refiero, al México que caminamos, al México que miramos, al México que disfrutamos, al México de sus climas, al México de sus montañas, al México de sus costas, al México de sus ríos. A ese México, los que queremos, ese bellísimo país en el que vivimos y que nos arropa y que es una casa grande, a ese México se refiere nuestro autor con mucho, yo siento en sus palabras, con mucho amor patrio. No es una ofensiva la que está lanzando, por supuesto que no. No, él es un hombre que quiere a su pueblo, a su gente. ¿Quién no sabe la grandeza, como decía Plutarco, el escritor de Vidas Paralelas, la grandeza de Tlaxcala en ese modesto territorio que conforma la entidad? Por supuesto. ¿Quién no sabe de lo trabajador que es el pueblo de Tlaxcala? De los autobuses, camiones, trenes que se llenan para ir a llevar desde panaderos, albañiles, ingenieros, licenciados, profesionistas, modestos hombres del campo, todavía hoy a las entidades aledañas para ganar el sustento de ellos y de su familia, supuesto del robustecimiento de su entidad. Ese es el espíritu que impregna, modestia aparte, las letras de este libro. A eso nos llama. Y un servidor ha querido y solicitó poder comentar este libro porque más allá de lo que pudiera decir en torno de él, mucho más allá, y tal vez en alguna pregunta voy a leer un fragmento, está algo maravilloso. El decir Tlaxcala no es lo que piensan. Tlaxcala sigue siendo espiritualmente guerrera. Tlaxcala sigue sembrando su tierra. Tlaxcala sigue cuidando sus bosques. Tlaxcala sigue limpiando los caminos para que pasen todos y vayan a otras latitudes. Tlaxcala sigue ofreciendo un rico platillo con la delicia de lo que implica el producto de la tierra para el peregrino
que eso somos en esta tierra, y eso dice este libro, amigas y amigos. No me he querido detener en leer ni siquiera un párrafo porque son bellísimos. Son muy bellos párrafos que dice el autor en este maravilloso ejemplar y que les invito a leer, a adquirir. Que yo también conmino al autor a que haga una edición porque entiendo que esta primera ya se agotó nada más cuanto a su presentación, porque estamos a 500 años, dicen los grandes medios de comunicación, de la caída de un imperio, pero también deben tener en mente que estamos en 500 años del uso del lenguaje. Tu fabla, decía Horacio Zúñiga, tu fabla que es también la mía. O los españoles, dice en otro bello verso un poeta, se llevaron el oro, pero nos dejaron oro la palabra. Y eso tiene otras connotaciones a las que invito también a tomar en consideración. Y como dicen en Ecuador nuestros hermanos poetas y oradores, señoras y señores. Ok, maestro Carlos Aquino, una espléndida presentación de este libro. Yo les pediría a los compañeros que nos siguen en el aula, si tienen alguna pregunta. Yo empezaría con la mía, perdón, en lo que estamos ahí. Este libro hablamos, si me lo ponen a recuadro, la visión de los vencedores. ¿Quiénes fueron realmente los vencedores? Si bien hablamos de los tlaxcaltecas que se han matado como un pueblo, así lo tendría que decir, ¿no? Traidor a una gran a algún gran pueblo que fue nuestra gran Tenochtitlán, pero al final, como lo dijo él, lo explica Rubén y lo dice el maestro Carlos Aquino, eran pueblos que estaban oprimidos por otros grandes pueblos. Sí, entonces realmente quién fue el vencedor y quién fue vencido. Inicialmente, ante el sometimiento que tenían los tlaxcaltecas, hacen esa alianza, pero a la postre los españoles aprovechan esto para de alguna forma transformar nuestras culturas, nuestras costumbres, y en la historia de que el maestro Carlos Aquino siempre nos ha aplicado en otros pueblos, como puede ser Roma, puede ser en el Medio Oriente, hablar de China, siempre hay pueblos vencidos. Pero al final, ¿cuál es tu visión, maestro Carlos Aquino, de la naturaleza entre los vencedores y vencidos? Porque yo veo que siempre lo puedo ver así, o es necesario para una transformación de la nación que nos la ha mostrado a lo largo de la historia. Bueno, Smith, ahora eres el pedador. Voy a contestar esta pregunta que hace José Luis Jorge. Celia, muchas gracias por estar pendiente de esta presentación. Maestro Smith, voy a contestar. Ahorita me hace una pregunta el compañero José Luis Jorge Chávez y voy a contestar. La pregunta, Lupita, que hace José Luis Jorge es, ¿cuál es pues al final el resultado interpretativo de esta batalla que libraron? ¿Sí? Es una pregunta pues común, digamos, ¿no? Los aztecas eran el imperio, un imperio grande, ¿no? Un imperio de guerreros. Ellos se formaron y fundaron en condiciones siempre adversas y fueron venciendo a la misma naturaleza, como decía Bolívar, si la naturaleza se quiere oponer, venzamos a la naturaleza, ¿no? Y así los aztecas inicialmente pues tuvieron que vencer la naturaleza. Todavía hoy hay jirones en la Ciudad de México de cómo habría sido el paisaje, así me lo imagino, cuando la tribu azteca fue relegada, fue empujada a vivir
entre unos juncos en el agua. Vean ustedes las lluvias torrenciales. La lluvia es la lluvia hace 500 años y ahora no crean que la lluvia hace 500 años era cálida y no torrencial. Entonces, y por el otro lado, el pueblo tlaxcalteca, pues también ya estaba asentado. De hecho, hay asentamientos tlaxcaltecas hace 2000 años, incipientes, pero eso marca aquí en el libro el autor. Hace una cronología de los antecedentes del pueblo, pero se impone el imperio. Tan grande era el sojuzgamiento de los 4 señoríos, dice el autor, cada uno puso 10,000 guerreros para ir al imperio. Ya eran 40,000 más un señorío más que se les suma, ya eran 50,000 seres humanos que iban a combatir y eran los sojuzgados. ¿Cuántos había en el imperio? ¿Sí? Con todo el armamento que significaba en ese momento y entrenados pues para atacar y para defender el imperio. Entonces no estamos hablando de que era un pueblo mágico, no, era un pueblo guerrero, el imperio azteca, y también era un pueblo a la defensiva, guerrero del pueblo tlaxcalteca. A eso nos referimos, y me parece que bueno, cuando se da la alianza, que a eso venía ya Hernando Cortés, él venía a sojuzgar, él venía a la conquista, ¿sí? Y venía confirmando conforme avanzaba la grandeza en tesoros que tenía el imperio azteca. Y la ambición de la conquista y la ambición del oro hace que esa apetencia ellos avancen. ¿Y cómo? Pues hay una cuenta que hace aquí el autor de venían 400 soldados bien pertrechados, 400, pero traían pólvora, traían cañones, ¿sí? Traían caballos, traían perros, o sea, traían todo un ejército de guerra que al momento pudiéramos como pensar ahora que van los drones, por decir una cosa, pero los drones de guerra que están en el mundo pululando y que están también en una silenciosa presencia haciendo la guerra. Así pensaríamos que es el ejército o los ejércitos que combatieron en ese momento tlaxcaltecas y aztecas. Quizás quisiera adelantar en el sentido de tu pregunta, sí lo redujeron a un término, pero los helenos no son traidores porque hay alianzas como las vemos en la guerra del Peloponeso, que es un bello ejemplo. Alianzas, 5 páginas y hay alianzas con el que acaban de combatir y no se vencieron. O tú tomas la historia de Roma y hay 5,000 alianzas en toda la historia romana, cuando menos la de Tito Livio. Siempre hay alianzas, alianzas entre senadores, alianzas entre jefes de ejércitos. Pero resulta que en nuestra historia, ahí sí el término es verdaderamente apabullante, no lo tome así, va a tener una serie de dificultades. Sería en principio, a reserva de continuar quizás más adelante con quien me preguntó, que fue José Luis Jorge Chávez, mi respuesta, por supuesto, muy respetuosa, para dar paso tal vez a una otra. Maestro Carlos Aquino, bueno, yo tengo 2 preguntas. Como bien lo comentaste al inicio de la transmisión, estamos acostumbrados a la visión de los vencidos de Miguel León Portilla de 1959. Me gusta la propuesta que hace Terán Águila, y hago una analogía con la población migrante en los Estados Unidos. Es decir, prevalece la cultura tlaxcalteca por encima de la dominación, por encima de la colonización, por encima incluso de la evangelización. Por eso yo creo que plantea la historia de los vencedores,
porque si bien a través de las armas y la construcción de alianzas pudieron haber sido vencidos, la realidad es que la cultura tlaxcalteca es una cultura viva y expansiva. Y bueno, y lo digo con conocimiento de causa porque soy coahuilense y fueron precisamente la diáspora tlaxcalteca quien vino a Coahuila con los evangelizadores a formar lo que hoy es mi tierra, específicamente Saltillo, etcétera. Entonces, la prevalencia de esa cultura es la que hace a los tlaxcaltecas vencedores, porque a pesar de todo, ahí están y estamos aprendiendo de ellos con el zarape, sus artesanías, esas hermosas alfombras de acerrín pintado, en todo lo que los tlaxcaltecas, el pueblo tlaxcalteca significa y a quien le tengo un profundo cariño. Y Terán nos ubica desde otra perspectiva de la historia. Hago la analogía con la población migrante porque a pesar de todo lo que vivimos aquí, nuestra cultura se impone en California, en Texas, en Arizona, se impone en Nueva York, se impone la cultura de América Latina a pesar del enorme muro legislativo y sociológico que se ha levantado. Entonces, me gusta la propuesta de Terán. Yo creo que es un libro que vale la pena leer. Pero una de mis preguntas es, ¿quién es Rubén? ¿Quién es Rubén Terán? ¿Cómo se enamora de la cultura de su estado de origen? Porque él es tlaxcalteca de pura cepa. Entonces, ¿quién es? ¿Cómo surge esta idea de posicionar, de reivindicar, de resignificar la cultura tlaxcalteca a través de la literatura? Vale poder hablar de él porque puedes hablar de mí. Rubén Terán es un joven que asistió a los talleres que daba la maestra Alicia Pérez Salazar de Muñozcota en Tlaxcala, digamos, hace 15 años, hace 16 años, y él llegó a esos talleres y auxiliaba en ellos. Así es, quien que conoció al maestro o a la maestra Muñozcota se enamora de la cultura y abraza hasta donde es posible, como oaxaqueños, tlaxcaltecas, coahuilenses, hasta donde es posible abrazamos la cultura y él hace lo mismo. Pasado el tiempo, por supuesto, él hace uso de la tribuna y ahí se va consolidando pues un perfil de amor por México, pero también un perfil de amor. Siempre decíamos que cada uno le decía un verso a su estado. Yo recuerdo a alguien en las tribunas que decía, porque en Oaxaca la luna siempre es de plata, y hoy es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Pero esa es una especie de nuestro amor al suelo de nuestro estado. Y bueno, Rubén Terán no es la excepción. Él lo veíamos en todas las tribunas de todos los concursos de la generación a la que pertenece y ahí van pues dando a conocer, primero cuando haces uso de esas tribunas, siempre dices, yo vengo del estado de Tlaxcala, yo vengo del estado de Coahuila, yo vengo del estado de Nuevo León, yo represento al estado, y todo el mundo trae pues puesto bien la camiseta de su estado en las tribunas nacionales y así. Sin embargo, en Rubén pues va también acentuándose eso de que es un vocablo sencillo el que sueltan algunas personas en adjetivar a cada estado, ¿no? Tú dices Oaxaca y luego piensas Juárez. Tú dices y Ramos Arizpe, el Comanche, ¿no? Que fue uno de los diputados a las Cortes de Cádiz y que también Ramos Arizpe fue un hombre que fue de los primeros que defendió la raza negra
en una tribuna internacional como fueron las Cortes de Cádiz, y ahí están sus discursos, alude, si no solo a la explotación y vejamiento indígena en estas tierras, sino que dice, y están los negros, ¿eh? O sea, son trascendentes nuestros hombres, y así. Y sí, Rubén va pues acentuando tal vez cada línea de este libro, ¿sí? La grandeza territorial de algunos estados contrasta con el territorio de Tlaxcala. En fin, todo va haciendo como que se arrincone a cada uno en una esquina para un gran debate permanente. Y creo que esta respuesta es muy oportuna. Rubén Terán se va formando así, como todos los jóvenes oradores de esta patria en el siglo XX y este XXI. Todos los jóvenes oradores soñamos con servir a nuestra tierra, a nuestra gente, a nuestro pueblo, porque eso es la vida también, ¿no? Nos llama siempre a servir. Rubén Terán no es la excepción. Y un día la suerte lo lleva a ser candidato y pierde. Y otro día la suerte lo lleva a ser también candidato y no logra ni siquiera la candidatura. De ese tamaño es la biografía de Rubén Terán, pero pasa el tiempo y también lo vuelven a dejar que sea candidato y gana una diputación federal. Y él no hace sus memorias, que valdría la pena conocerlas. Y él no hace mi paso por la Cámara, ¿no? Él hace este maravilloso libro, que no es de él, que ya es de todos. Habla de la historia de su pueblo, habla de los discursos que dijo Cortés cuando se encuentra por primera vez con el Senado tlaxcalteca. A mí me parece muy valioso esa parte. Imagínense ustedes, se encuentran el señor Hernán Cortés con todo el tintineo que ha de haber traído, porque pues por supuesto la coraza que traía era metálica, entonces paso que daba, paso que sonaba la espada, la cintura, el casco, la lanza, y era un desfile de campanas, ¿verdad? Y del otro lado el señorío modesto, porque no tenían derecho a usar plumaje los tlaxcaltecas, pero el señorío, señores, imaginen ustedes la belleza, el momento estelar, magnífico. Creo que no alcanzan las plumas a pintar. Desiderio Xochitiotzin, te pido perdón por lo que estoy diciendo. Ese maravilloso momento, Lupita, en el que se encuentran y que lo escribe, lo describe, lo transcribe aquí maravillosamente Rubén. Estas son sus memorias, las memorias de su pueblo, así lo podría describir. ¿Sí? Muchas Escribe gracias. un libro, aquí está. Sí, adelante. Es esta carta de amor que Rubén Terán Águila hace a su pueblo, esta declaración de amor que hace a Tlaxcala a través de sus letras, y que yo creo que todos estamos ansiosos por profundizar un poco más. Quiero otorgar la palabra a Manuel Alejandro Smith, que quiere hacer una intervención, maestro Aquino. Por favor. Muchas gracias por la oportunidad. No es de menos celebrar este extraordinario libro, esta idea que nos saca de aquella cadena que nos ataba a la idea de ser vencidos siempre. No somos los vencidos. No solo son los tlaxcaltecas los que han vencido, ha vencido el pueblo mexicano, pero hemos aferrado a esta idea que nos han vendido siempre. Ya no somos aquellos aztecas. Hoy somos una mezcla extraordinaria. José Vasconcelos lo escribe en su libro La raza cósmica. Somos la raza cósmica, la que incluye a todas las demás razas. No hay genes de ninguna raza en el mundo que no estén en nosotros. Podemos propiamente nosotros, el pueblo mexicano, decir con toda la fuerza
Nada de lo que es humano me es indiferente o me es ajeno. Nos es propia, en consecuencia, la cultura universal. Este libro abre y hace un salto cuántico en el pensamiento de ser vencidos a ser los vencedores que somos. Porque, querámoslo o no, el imperio español también corre por nuestras venas. Querámoslo o no, estamos unidos indisolublemente a nuestro lenguaje, que es el que nos ha liberado y que, como propiamente lo dice el maestro Aquino con tan brillante oratoria, es verdad que se llevaron el oro, pero nos dejaron la palabra. Esta palabra que nos une y nos une en el mundo como un pueblo latinoamericano gigante, colosal, unido por unas tradiciones que están llenas de sentimiento y llenas de historia. A través de esta nueva visión, de esta nueva perspectiva, estoy seguro que seguiremos transformando el mundo, como lo dice mi lideresa Guadalupe Freire. Ya los mexicanos en los Estados Unidos hacen un cambio fantástico. Pero ese cambio también es el cambio de entendernos a todos como humanidad. No nos son ajenos tampoco los extranjeros. La Malinche, sí, marcó un paso, para muchos recriminado, para muchos ha sido señalada, pero un día, que ese día espero sea pronto y empiece hoy mismo, la podamos ver como la extraordinaria visionaria de una visión universal que nos pertenece a todos. Gracias. Muchas gracias, Manuel Alejandro Smith. Carlos, bueno, también hace un momento mencionaba, retomando a la Malinche, mencionabas la perspectiva o la visión o la opinión generalizada que hay sobre ellas, que es la misma que hay sobre los tlaxcaltecas también. Entonces, me parece interesante la propuesta de Rubén en el sentido de reinterpretarla, porque no habría sido posible, Carlos, no habría sido posible, a través de las alianzas pudimos tener una conquista, una evangelización, una colonización menos violenta en una segunda etapa de la llegada de los españoles, y allí jugó un rol muy importante la Malinche, pero ahí jugó un rol importantísimo los tlaxcaltecas, sobre todo en la parte norte de nuestra patria. Por supuesto, miren, a mí me llamó la atención, gracias Lupita, el circuito de comunicación que se estableció para que pudiera interpretarse. Dice un párrafo: Doña Marina, actuando como intérprete, tenía la suerte de los españoles en sus manos, porque Jerónimo de Aguilar no sabía la lengua azteca, sabía maya, y Marina no sabía castellano. Entonces, verdaderamente era como si bajara un marciano en este momento y no pudiésemos comunicarnos, a menos que alguien hubiese sido abducido y retornara con ellos, ¿no? Pero que hablara chino mandarín. Por ahí va. Entonces dice, así que Cortés, esto es lo que me gustó de esta explicación que nos da Rubén. Cortés hablaba en castellano a Aguilar. Este lo traducía al maya a Doña Marina. Y Doña Marina lo repetía en mexicano. O sea, era una cadenita de traducciones para comprenderse, en tanto ya iban ellos asimilando, ¿sí? El circuito era español al maya, luego del maya al náhuatl y del maya al español, es decir, tenía que correr en varias lenguas el mensaje. Pero es una maravilla esta sola reflexión, y los tlaxcaltecas jugaron el papel en un principio.
con doña Marina. Esta es la maravilla del libro. Nos hace reflexionar la importancia. Ahora, sin duda alguna, el libro nos invita, Lupita, no es el caso, ni Smith, ni Celia, no es el caso, pero nos invita a conocer Tlaxcala. Ahí está todavía la casa de pie, con su capilla, su patio, su jardín, su recuerdo. Una de las casas de doña Marina. Pero como no está en el centro de Coyoacán, pues no tiene la debida resonancia. Pero en Tlaxcala hay una casa en la Malinche. Una casa bellísima que podríamos visitar. O sea, Pues, como decía Benedetto Lupita, si quieres también impregnarte un poco de la historia, ve al lugar del poeta o de la traductora o de la bellísima mujer de la que se enamoró don Hernán Cortés. A mí me gusta esa parte, que se haya enamorado Hernán Cortés de Malinche. Debió ser de unos rasgos finos y bellos, aparte del espíritu intelectual que tenía doña Marina Malinche. Sí, Lupita, perdón. muchas gracias. Y yo creo que con eso nos quedamos, Carlos, nos quedamos con esta invitación que el escritor Rubén Terán Águila nos hace, abriéndonos, llevándonos al corazón de la historia a través de esta obra, 500 años, la visión de los vencedores. Tlaxcala, junto con Aguascalientes, son los estados más pequeños de territorialmente hablando. Sin embargo, me consta, lo he vivido por más de 30 años, Tlaxcala tiene una riqueza y una grandeza esplendorosa. Así que a través de esta declaración de amor de Rubén Terán Águila, les invitamos a que visiten Tlaxcala, a que se documenten sobre la historia, a que se nos quede tatuado en la memoria esta nueva visión que el autor nos ofrece. Somos los vencedores en tanto seguimos difundiendo y expandiendo una cultura milenaria que no se desapareció, que no se desdibujó a partir de la conquista y la colonización, sino que se hizo más resiliente, de tal manera que seguimos hablando de nuestra herencia prehispánica con mucho orgullo y con mucho honor. Quiero darte las gracias, Carlos, porque nos has llevado de la mano en este sendero de conocer la obra y el escritor, que también seguramente en algún otro momento tendremos la oportunidad de interactuar con él en estas actividades a través de la Fundación y a través del Foro Latinoamericano de Oradores. Y bueno, una vez más con esto nos quedamos. Tlaxcala tiene una grandeza esplendorosa, está plasmada en este libro. Esperamos que todos tengan la posibilidad y el acceso a este libro. Quiero despedir la transmisión, no sin antes cederte la palabra, Carlos, si tienes un mensaje final. Brevemente, Lupita, después diré agradecerte. Comparto con mis amigas y amigos el maravilloso timbre de tu voz. Por eso me da mucho, has sido tú quien condujera este momento. Gracias, Lupita. Admiro mucho el timbre de tu voz. Y decirles que Tlaxcala, amigas y amigos, es un cofre de tesoro. Tlaxcala tiene un tejido maravilloso de hilo de seda para unas prendas religiosas o también prendas para vestir en las festividades, de un toque impecable que yo no he visto en otros lugares, pero sí lo he admirado de Tlaxcala. La finura con que recibe las plantas de tus pies todavía hoy en esos maravillosos tapetes que son mágicos, no le piden nada a las 1001 noches, como dicen los poetas. Tlaxcala guarda el secreto
de el sincretismo culinario en cada uno de los platillos que ofrece. Y voy a esmerarme en lo que estoy comentando porque sé que esto tiene su trascendencia y su eco, Lupita. Tlaxcala guarda en esas pequeñas manifestaciones un toque divino como es el convento de San Francisco o la Plaza de Toros. Miren nada más de qué tamaño y a un lado y cerca de lo que es el centro histórico. Si como dicen en una dura metáfora, todo Tlaxcala es la capital, pues los diamantes son todos y caben en el más pequeño, ¿sí?, de los quilates en el que lo queramos presentar y brilla intensamente como el más grande que acaban de descubrir hace poco. Tlaxcala podría seguirlo describiendo en ese colorido maravilloso que hace Desiderio Xochitiotzin en el Palacio de Justicia Estatal. Ahí cabe el colorido, no le pide nada a ninguno de los murales grandes de Palacio Nacional, o como dice el poeta López Velarde, que todo cabe precisamente en ese dedal que es el mural de Xochitiotzin. Tlaxcala es muy bello y qué bueno que hoy se diga que también tiene una visión de vencedores. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas por su amable escucha. En nombre del Foro Latinoamericano de Oradores, les invitamos a seguir todas las transmisiones de la segunda edición de la Feria de la Palabra. Se despide de ustedes desde Miami, Florida, con un corazón profundamente mexicano, Guadalupe Fraire. Hasta la tarde.